Capítulo 7. Chapter 31. Listo para retumbar. Ya habían pasado casi 2 semanas y solo quedaban 2 días de su límite de tiempo inicial de 3 semanas para matar 5 bestias salvajes de 5 estrellas o una bestia despierta para cumplir con la condición de la familia de Greg. No ocurrió nada especial durante las últimas 2 semanas, pero lo más importante fue que la fuerza de Jason y Artemis aumentó bastante. Para gran sorpresa de Jason, Artemis rompió su límite y entró en el rango de una bestia salvaje de 2 estrellas. El maná que digirió todos los días fortaleció su físico, sangre y núcleo de maná. Era solo cuestión de tiempo hasta que alcanzara su límite racial, o no había límite, para empezar. Se preguntó si Artemis podía evolucionar porque era posible que ella rompiera su límite debido a su mutación. O era algo que todas las bestias podían hacer con suficiente maná. Pero entonces, ¿por qué sus ojos le dirían algo sobre el potencial de las bestias? Artemis pudo romper sus grilletes debido a su capacidad de digestión superior o debido a la gran cantidad de maná. Jason no sabía y no pudo encontrar una respuesta porque tampoco pudo medir el potencial de Artemis. La mutación en la que Jason pensó era compleja, que involucraba algún tipo de glotonería y un estómago que podía digerir grandes cantidades de maná. Pero, ¿cómo podía Jason estar seguro de eso, ya que nunca antes había oído hablar de tal mutación? Además, ni siquiera estaba seguro de si Artemis podía comer algo más. Todavía tenía que comer algo más que los núcleos de las bestias salvajes y las piedras de maná. Su plumaje brillaba más con cada día que pasaba y la cantidad de maná dentro de su sangre aumentaba constantemente. Artemis creció un poco en tamaño y ahora tenía una envergadura de más de 1 metro, mientras que su longitud rondaba los 35 centímetros, pero lo más importante era el hecho de que incluso sus garras se fortalecieron. Sus garras fortificadas ahora eran lo suficientemente afiladas y poderosas para atravesar las escamas del lobo escamoso sin mejorarlas con maná. Jason, sin embargo, todavía estaba en el tercer rango de novato, mientras que su dominio sobre la técnica modificada del mono luchador Azure alcanzó el dominio familiar. Su destreza en el combate se disparó y aprendió a usar su maná de manera más eficiente. Incluso pudo erradicar un pequeño grupo de bestias salvajes de 3 estrellas y bestias salvajes solitarias de 4 estrellas con la ayuda de Artemis. Pero eso no fue todo, ya que Jason usó la técnica Eavencel 3 veces al día en lugar de 1 vez al día, lo cual fue bastante bueno para aumentar la energía de su alma, purificarla y estabilizarla. Debido al avance natural de Artemisa, Jason recibió más energía del alma compartida, maná y su físico aumentó. Jason estaba feliz de que Artemisa se hiciera más fuerte y su núcleo de maná alcanzara el tamaño de un 5º rango normal de novato, mientras que su físico alcanzó el estándar de 4º rango de novato. Sin embargo, la energía del alma que necesitaba para mantener a Artemisa a su lado o más bien dentro de su mundo del alma aumentó de la unidad inicial de 1 a 2. Debido a la rápida tasa de reposición de energía del alma de Jason y su utilización de la técnica del infierno del cielo 3 veces al día, que era dolorosa como nunca antes había sentido, la energía de su alma alcanzó casi la cantidad requerida de 2. Todavía era suficiente para apoderarse de Artemisa, pero una vez que alcanzara el rango de bestia salvaje de 3 estrellas, Jason estaría en problemas ya que el requisito de energía del alma sería de alrededor de 4. Pero no había nada que pudiera hacer al respecto. No tenía más remedio que trabajar duro y practicar la técnica Eavencel con la mayor frecuencia posible. Con su cantidad de energía del alma aumentada o más bien duplicada de 1 a 2, cada práctica aumentaría su energía del alma al doble de la cantidad que 2 semanas antes. Y esto solo seguiría en su camino. Siempre que la energía de su alma alcanzara a las 4 unidades, la eficiencia de la técnica Eavencel daría como resultado un aumento del doble en comparación con el tiempo en que solo tenía una energía del alma de 2 unidades y un aumento cuádruple de la energía del alma inicial de 1 mientras todo funcionaba. Exponencialmente Jason descubrió algo y le hubiera encantado probar la teoría que comenzó a desarrollar, pero para intentarlo necesitaría bastante energía del alma. Hoy cazaría parejas de bestias salvajes de 4 estrellas y si pudiera matar a 2 o 3 de ellas sin sufrir una lesión, intentaría asesinar bestias salvajes de 5 estrellas. Era peligroso, pero ¿qué podía hacer? Con suficientes medidas de seguridad y tácticas que involucraban a Artemisa, confiaba en no morir mientras luchaba contra bestias salvajes de 4 estrellas. No había forma de que él cazara una bestia despierta ya que había una gran diferencia en la fuerza de combate entre las bestias salvajes y las bestias despiertas. Una vez que una bestia alcanza el rango de despertar, aparece la posibilidad de despertar una habilidad.
Si bien algunas bestias no tienen una sola habilidad, sus rasgos físicos aumentan mucho una vez que alcanzan el rango despierto. Si era completamente honesto, Jason estaba extremadamente horrorizado de luchar contra bestias salvajes de 5 estrellas mientras estaba en los niveles más bajos del rango de novatos. Al final, tuvo que enfrentarse a bestias que tenían al menos el doble de su fuerza y maná. Jason confiaba en su control sobre el maná, la competencia en artes marciales, la inteligencia y la capacidad para predecir marginalmente el ataque entrante de su oponente y desviarlo. A lo largo de la mañana buscó un lugar con algunos árboles y arbustos alrededor para esconderse y lanzar un ataque sorpresa contra algunos pequeños grupos de bestias de 4 estrellas. De repente vio a un bisonte casi completamente verde, caminando con la cabeza en alto. Ninguna bestia se atrevió a acercarse demasiado a él mientras pastaba con indiferencia. Mirando el núcleo de maná de la bestia, Jason descubrió algo interesante. El aura alrededor de la bestia era negra, lo que indicaba sus posibilidades de alcanzar el rango de despertar. Pero, después de escanear el núcleo de maná, parecía que era un bisonte cornudo negro con una mutación elemental ya que el maná tenía rastros de color verde en su interior. Era extremadamente raro ver a una bestia salvaje con una habilidad elemental y el problema con las bestias salvajes que tenían afinidad era simple. Se tuvieron que usar enormes cantidades de maná para integrar completamente la afinidad con el cuerpo de una bestia salvaje. Esto hizo que el físico de estas bestias salvajes fuera más débil que el de sus compañeros. Mirando al muy probable bisonte cornudo negro mutado elemental de viento frente a él, Jason estimó que su fuerza física debería estar alrededor de una bestia salvaje normal de 3 estrellas. Sin embargo, tener una afinidad elemental hizo que fuera el más fuerte de su entorno. Si una bestia salvaje normal de 5 estrellas atacara a este bisonte, Jason ni siquiera tendría que pensar en quién podría ser el ganador. El bisonte probablemente usaría su elemento para disparar fragmentos o cuchillas, matando fácilmente a la bestia salvaje normal de 5 estrellas. Tener un físico más débil no importaría en este caso, ya que era innecesario incluso usar el físico para derrotar a sus enemigos. Y con tal mutación, una vez que el bisonte alcanzara rangos más altos, la afinidad por el viento solo se volvería más fuerte mientras que la desventaja de tener un físico más débil disminuiría lentamente. Pensando por un momento, Jason decidió que atacar al bisonte mutado podría ser la forma más fácil de matar a una bestia salvaje de 5 estrellas, ya que su guardia estaba baja debido a su exceso de confianza. Jason envió a Artemis a vigilar al bisonte mutado mientras pensaba en acercarse al bisonte, sin llamar demasiado la atención. Pensó en una solución, sin embargo, no le gustó esta idea porque tenía que usar a Artemisa como cebo. Calculando algunas cosas, le pidió a Artemisa su opinión, después de lo cual ella respondió con confianza. Aunque todavía estaba preocupado, Artemisa le aseguró que tendría cuidado para que ya no pudiera hacer nada al respecto. Chapter 32. Asesinato. De pie dentro del arbusto, Jason se hizo un poco de espacio para salir corriendo inmediatamente cuando aparecieran tanto Artemis como su presa. Jason pudo sentir el asombro de Artemisa. Después, sintió que ella usó grandes cantidades de su maná para mejorar sus alas y acelerar su velocidad de vuelo. Jason se preocupó, pero se dijo a sí mismo que tenía que mantener la calma ya que el plumaje de Artemisa se podía ver desde lejos. Tenía al menos 20 metros de altura en el cielo, mientras que debajo de ella, Jason podía ver al bisonte verde persiguiéndola desde el suelo, corriendo en la dirección en la que volaba, que era directamente hacia el escondite de Jason. El bisonte estaba envuelto en maná verde claro y rugía de rabia mientras la seguía. Disparó cuchillas de viento hacia Artemisa, quien tuvo que esforzarse al máximo para evadirlas, lo cual era una actividad extenuante que apenas le permitía no lastimarse. En represalia, Artemis arrojó piedras al bisonte y se burló de él, lo que enfureció mucho al bisonte. Seguir y atacar a la bestia voladora complació al bisonte, ya que una vez más se aseguró de que era el señor supremo en esta área. Sabía que la pequeña bestia solo podía soportar la embestida de las cuchillas de viento durante unos minutos como máximo antes de agotarse. Las pequeñas aspas de viento que usó no utilizaron gran parte de su maná debido a la mutación del bisonte, que instintivamente descubrió. Sin un solo pensamiento de protegerse, el bisonte miró al cielo, ajeno al peligro que acechaba frente a él mientras pasaba por alto un gran arbusto verde. De repente, el bisonte sintió una dolorosa picadura en el costado derecho a medida que se debilitaba. Las patas del bisonte se doblaron bajo su peso antes de caer al suelo con un ruido sordo. Tratando de entender lo que había sucedido, giró la cabeza y se alarmó al ver una larga franja roja con huesos blancos que sobresalían de su cuerpo.
Una daga verde jade se había alojado en la pata trasera del bisonte después de rasgarle la piel y la carne hasta la pata desde el hombro. Todo el costado derecho del bisonte fue desgarrado, mientras sangre y órganos se derramaron de la enorme laceración causada por la daga. Dejó escapar un rugido ensordecedor mientras lloraba por el dolor punzante que atravesaba su cuerpo. Sus ojos se posaron en un joven que parecía aparecer de la nada mientras salía del arbusto. Si bien las expresiones del bisonte habían sido de pura agonía hace un momento, fueron reemplazadas rápidamente por un impulso enloquecedor de matar al joven frente a él. Con sus últimos esfuerzos, reunió el maná restante en su interior para disparar una hoja de viento. Jason, que había estado observando al bisonte, todavía estaba completamente en guardia contra su primer oponente con una afinidad elemental. Sin embargo, apenas pudo evadir la hoja de viento al hacerse a un lado a tiempo. Sin embargo, la hoja pasó silbando a su lado, mientras la ráfaga de viento le volaba el cabello. Artemisa se zambulló con rabia después de que Jason fuera atacado, solo para perforar los ojos del bisonte con sus afiladas garras. Inmediatamente después, el peso de la bestia blanca se desvaneció, una vez que el bisonte murió sin vengarse de ninguno de sus atacantes. Jason estaba asombrado de que su plan hubiera funcionado tan fácilmente, lo que lo hizo suspirar de alivio. Lo único que le preocupaba era el hecho de que las aspas del viento habían sido más rápidas de lo que esperaba, mientras que Artemisa casi fue golpeada por algunas de ellas. Aún así, el bisonte estaba demasiado lleno de sí mismo, ya que ni siquiera se dio cuenta de que Jason saltó del arbusto, desgarrando todo el costado del bisonte con su daga. A veces, incluso un cazador puede ser cazado, y uno nunca debe sentirse demasiado seguro en ningún lugar. Jason corrió hacia el cadáver, solo para ver a Artemis sacando el núcleo incompleto ligeramente verde que sacó instantáneamente de sus garras, lo que la hizo gritar. La cantidad de maná dentro de este núcleo estaba casi en el rango de despertar y no quería que Artemisa se comiera este núcleo. De lo contrario, quién sabe cuánto tiempo tendría que esperar para que ella se despertara. No le quedaba mucho tiempo, ya que tenía que cazar otras 4 bestias salvajes de 5 estrellas. Sin embargo, tuvo que confiar en Artemisa para eso. El proceso de reposición de maná de Artemis fue relativamente rápido y se acomodó en el hombro de Jason una vez más después de demostrar ser un aliado útil. Mientras tanto, Jason inspeccionó los alrededores cuidadosamente para buscar algunas bestias salvajes solitarias de 5 estrellas. La suerte no estuvo de su lado mientras caminó hasta la tarde, incluso descuidando su práctica de Avensel, solo para no encontrar nada, ni una sola bestia salvaje de 5 estrellas estaba a la vista. Estaba empezando a desanimarse cuando de repente vio muchos grupos más grandes de jóvenes en las filas media y alta de novicios luchando contra un gran grupo de bestias salvajes de 5 estrellas. Por fin. Los esfuerzos de Jason habían valido la pena. Jason se regocijó al ver a un grupo de jóvenes abrumando a una manada de lobos cornudos de 5 estrellas. El grupo coordinó sus ataques dividiéndose y Jason observó la batalla con interés cuando vio que un lobo herido se dirigía hacia él. Jason todavía estaba aproximadamente a 100 metros de distancia de toda la batalla. Estaba encantado de ver que los jóvenes perseguían a otros lobos mientras que el lobo en particular que corría hacia él estaba solo. Era como si la oportunidad acabara de caer en su regazo después de perder horas buscando una presa adecuada. Decidiendo esconderse detrás de un árbol, esperó el momento perfecto para emboscar al lobo. Al ver al lobo pasar corriendo junto al árbol, Jason reunió suficiente maná para llevar su velocidad al límite en el menor tiempo posible, empujando su daga que atravesó el cuello del lobo inconsciente. Todo el asesinato tomó menos de un segundo y solo fue posible porque el lobo corría tontamente junto al arbusto, sin preocuparse por ningún posible peligro. Sin saber lo que pasó, el lobo se derrumbó en el suelo, mientras sus ojos se oscurecían en un corto periodo de tiempo. Guardando el cadáver sin más demora, Jason desapareció del lugar. Solo medio minuto después, algunos jóvenes encontraron el lugar donde mataron al lobo cornudo mayor, mirando el parche verde de hierba que estaba manchado con sangre fresca. Estos jóvenes eran al menos un año más jóvenes que Jason, pero ya estaban en el 8º rango de novicios, lo que indicaba su fuerza. Un joven, en particular, observó atentamente el parche de hierba manchado de sangre. Mientras tanto, Jason corría lejos del grupo con una gran y radiante sonrisa en su rostro. Solo había que cazar 3 de cada 5 bestias ahora y Jason todavía tenía tiempo hasta 2 días después, cuando tendría que encontrarse con Greg.
No pensó que encontraría una bestia salvaje solitaria de 5 estrellas hasta la noche, que estaba a solo 2 horas de distancia. Pero aún así, continuó su viaje por la zona salvaje. Artemis da vueltas a su alrededor en el aire, buscando posibles objetivos. De repente, alrededor de media hora después sucedió algo que ninguno de los dos esperaba. Sobre Artemisa, el cielo se oscureció cuando sintió una extraña sensación acercándose a ella. Miró hacia arriba, solo para ver un enorme buitre que se lanzaba hacia abajo, directamente hacia ella. Horrorizado, Artemis dejó escapar un chillido y también se zambulló con un pronunciado ángulo de 90 grados, solo para evadir las garras de los buitres por un pelo. Jason sintió su miedo y lanzó una mirada preocupada por encima de él cuando la escuchó chillar. Se sorprendió al ver a Artemisa lanzándose hacia él mientras el buitre la perseguía. El buitre era más pesado y, por lo tanto, mucho más rápido con su picada que Artemis. Jason sabía que el buitre alcanzaría a Artemis solo unos momentos después. Se decidió y utilizó lo único que se le ocurrió. Agarrando su daga con firmeza, Jason echó el brazo hacia atrás mientras apuntaba con la otra mano, siguiendo la trayectoria con un dedo. Inyectando la mitad de su maná en el brazo que sostenía la daga, Jason arrojó la daga con un fuerte grito. Jason sabía que no podía matar instantáneamente al buitre, por lo que apuntó a la parte más grande del buitre, que era el abdomen. Pero aún así, su puntería había fallado ligeramente cuando la daga atravesó el ala del buitre. El impacto de la daga voladora cambió el curso de la picada del buitre. Al darse cuenta de eso, Artemis sintió como si le hubieran arrancado una piedra de su pequeño y tierno corazón mientras continuaba su inmersión hasta llegar a Jason. Estaba aterrorizada más allá de su ingenio y su corazón latía con fuerza dentro de su pequeño cuerpo. Jason tuvo la urgencia de abrazarla mientras ella intentaba esconderse detrás de él. Aunque había desviado temporalmente el ataque del buitre, ahora estaba desarmado ya que su única daga estaba fuera de su alcance. Para aumentar su miseria, el buitre aterrizó apenas a unos pocos pies de distancia de ellos. Después de activar sus ojos de maná, descubrió que el buitre era una bestia salvaje de 5 estrellas. También se sintió aliviado al ver que la daga estaba clavada profundamente en el ala del buitre. La idea de que al menos lo había lastimado levemente lo hizo suspirar de alivio, haciendo que su mejor ventaja se descartara. No podía volar con la daga que todavía estaba firmemente alojada en su ala, pero su pico afilado como una navaja y sus garras seguían siendo más que una amenaza para el desarmado Jason. Tanto Artemis como Jason solo eran más rápidos que el buitre herido con algo de maná como mejora, pero eso no significaba que no debería subestimar a su único oponente. El físico y la fuerza del buitre aún eran mucho más altos que los de ellos. Debido a que no tenía un arma para defenderse, Jason tuvo que envolver sus manos con una fina capa de maná para evitar que ocurran cortadas o heridas de gravedad. Otro problema importante fue que Artemis estaba herida. Chapter 33. Luchando con la vida pendiendo de un hilo. Artemis estaba llena de adrenalina y no podía sentir el dolor en ese momento, pero eso cambiaría tan pronto como su pelea llegara a su fin. Tenían que derrotar al buitre lo antes posible para que Jason pudiera tratar la herida de Artemisa. Debido a su incapacidad para volar, las acciones del buitre eran más pasivas que agresivas, lo que sorprendió un poco a Jason, obligándolo a dar el primer paso. Huir no sería factible porque el buitre probablemente aún era más rápido que Jason e incluso querer intentarlo sería suicida. El buitre estaba a unos 10 metros de él y Jason se acercó lentamente hasta alcanzar la distancia de 4 metros. Abandonando su ritmo lento, cambió su postura, solo para dar un gran paso hacia adelante, con su cuerpo inclinado hacia adelante. Después de dar un solo paso, Jason se hizo a un lado para evitar el movimiento del ala ilesa del buitre mientras Artemisa chillaba desde arriba. Se zambulló y utilizó un alboroto, su fuerte chillido distrajo al buitre, que volvió la cabeza hacia arriba para dar la bienvenida a la bestia que se zambullía. El buitre se preparó para ella pero sorprendentemente el ataque no vino desde arriba sino desde el frente. Jason le dio un puñetazo rápido pero impactante en la cabeza del buitre. Mientras golpeaba al buitre con un puño envuelto en maná, tratara de sacar la daga de hierro de jade de su ala con la otra mano. Necesitaría su daga de confianza para acabar con la bestia. Desafortunadamente, la daga no se soltó por completo, a pesar de que Jason usó toda su fuerza. Sacudiendo la cabeza, el buitre que ahora estaba herido solo podía ver una imagen borrosa de un joven parado frente a él.
Debido a la herida, el buitre se enfureció, y al ver al joven borroso a solo un paso de él, el buitre trató de atacarlo con sus garras. Jason se alejó rodando, pero no estaba completamente ileso ya que las garras afiladas le rozaron la espalda. Ignorando el dolor, Jason vio que la daga comenzaba a aflojarse debido al repentino movimiento del buitre, y además, la gravedad hizo su trabajo, haciendo que la daga se cayera del ala del buitre. Al ver eso, Jason primero evadió el pico del buitre y se lanzó hacia la daga en un salto suicida directamente frente al buitre. El buitre no esperaba eso y se dio la vuelta, pero estaba distraído debido a la segunda zambullida de Artemis, directo a su espalda. Sus garras infundidas con maná ni siquiera pudieron atravesar el plumaje del buitre. El buitre estaba más que enojado, pero decidió tratar a Artemisa como una pulga molesta que no merecía su atención. Centrarse únicamente en Jason, sin embargo, fue probablemente el mayor error del buitre. Mientras Jason alcanzaba su daga, con el buitre esperando para abalanzarse sobre él, Artemisa usó sus alas para alcanzar la cabeza del buitre que no estaba cubierta por el plumaje. Dirigió toda su reserva de maná a sus garras y las clavó lo más profundo que pudo en la cabeza de la bestia. No fue suficiente para herir gravemente al buitre o incluso matarlo, pero gritó de dolor, temblando de agonía, lo que le dio a Jason tiempo suficiente para levantar su daga y apuñalarla. Penetrando en el cuerpo del buitre, el plumaje obstaculizó levemente el ataque, pero la daga aún atravesó su defensa y encontró carne fresca. El buitre dejó escapar un grito ensordecedor que resonó en toda el área, rebotando en árboles y rocas. A Jason le dolían los oídos y estuvo tentado de taparlos con las manos. Mientras giraba la daga, el grito de dolor subió otra octava hasta que desapareció después de unos momentos. Al sentir que la fuerza vital dentro del buitre desaparecía y el resultado posterior, es decir, su muerte, Jason cayó sobre su trasero. Estaba demasiado exhausto para siquiera pararse firmemente en el suelo. Toda la batalla no tomó mucho tiempo, y duró como máximo 2 minutos, comenzando desde el ataque sorpresa del buitre. Pero su mente había calculado cientos de posibilidades que aumentaban la tensión. Sumar la herida de Artemis y que él estaba desarmado, lo había llevado a empujarse a sí mismo al extremo. Su cuerpo todavía estaba bien, excepto por la pequeña herida en la espalda y la sangre todavía goteaba de ella. Jason se levantó y guardó el cadáver de los buitres cuando Artemis se deslizó hacia él con algunas dificultades. Después de que la batalla llegó a su fin, Artemisa casi de inmediato sintió la herida en la espalda, lo que dificultó un poco su capacidad de vuelo. De alguna manera logró subirse al hombro de Jason y ambos abandonaron la zona salvaje lo más rápido posible para evitar pelear con alguien. Ambos estaban completamente exhaustos y habían tenido suficiente por el día. 30 minutos más tarde entraron en la cúpula una vez más. El sol se estaba poniendo mientras un poco de luz solar combinada con la luz de las tiendas de campaña del tamaño de una mansión iluminaba los alrededores. Muchos jóvenes estaban sentados alrededor de una fogata hablando entre ellos cuando Jason pasó junto a ellos sin saludar a nadie ni siquiera prestarles atención. Sin que él lo supiera, Jason era la persona de la que los jóvenes habían estado hablando después de verlo entrar en la cúpula. Su rostro se veía hermoso, casi femenino si no fuera por sus detallados rasgos faciales que decían lo contrario. Sus grandes ojos dorados estaban iluminados por las luces que lo rodeaban, destacando el regreso de Jason. El cabello negro de Jason estaba despeinado y su ropa estaba hecha jirones y sucia, dándole la apariencia de un niño salvaje y descuidado. Al sentir su maná y el de Artemisa, descubrieron que era extremadamente débil en comparación con ellos, con Jason irradiando el maná de un 5º rango de novato y Artemisa era obviamente una bestia salvaje de 2 estrellas. Los jóvenes se preguntaron si el niño de ojos dorados se veía así debido a una batalla contra una bestia salvaje de 3 estrellas y comenzaron a reírse de él. ¿Cómo podían saber que las fluctuaciones de maná de un cuasi 5º rango de novato eran en realidad un 3º rango de novato que había librado una batalla suicida contra 3 bestias salvajes de 5 estrellas? Los había matado incluso si todo el proceso de lucha había estado plagado de trucos y asesinatos ocultos. Estos jóvenes solo se atreverían a hacer algo así cuando alcanzaran el 8º o 9º rango de novicios e incluso entonces solo con armas y armaduras superiores para protegerse. La mayoría de ellos aún estarían acompañados por un guardia u otros compañeros de equipo para ayudarlos si terminaran en una posición desventajosa. Al entrar en su tienda, Jason puso un poco de medicina en Artemisa y su herida. Luego vendó su propia herida y dejó descubierta la herida de Artemisa. No estaba exactamente seguro de cuán profunda era su herida, pero el área de su herida estaba en un mal lugar.
Como tal, decidió darle a Artemisa todos los núcleos de 2 estrellas que había acumulado, además de los 3 núcleos de bestias salvajes de 5 estrellas que le quedaban, para acelerar el proceso de curación de Artemisa con la enorme cantidad de maná que podía digerir. Probablemente dormiría unos días, pero aún así estaba bien. Desafortunadamente, tenía que matar a otras 2 bestias salvajes de 5 estrellas hasta pasado mañana, pero no forzaría a un Artemis herido a pelear, ya que podría terminar en una situación devastadora. Artemis tragó los núcleos antes de ir al mundo del alma para digerir el abrumador maná. Mientras tanto, Jason comió algo de carne y luego, también fue al mundo del alma para practicar la técnica Eavensel antes de lavarse y dormir. Chapter 34. Rescate. Después de despertarse temprano en la mañana, Jason tuvo que pensar detenidamente en sus planes para las próximas 30 horas. Sin Artemisa, sus posibilidades de cazar una bestia salvaje de 5 estrellas se redujeron drásticamente y Jason no estaba seguro de poder matar a una con su fuerza actual. Su lesión no era grave y no restringiría sus movimientos, pero su fuerza era el mayor problema en este momento. Pensando cuidadosamente, Jason decidió usar la energía restante dentro de la piedra de maná para forzar un avance de su rango. A lo largo de las últimas 2 semanas, había estabilizado su núcleo de maná y, en una semana como máximo, podría ingresar naturalmente al 4º rango de principiante sin problemas, pero no tenía ese tiempo en este momento. La pequeña piedra de maná que le quedó a Jason estaba medio llena, lo que probablemente fue suficiente para forzar un avance de su rango. Después de forzar un gran avance, su energía sería bastante inestable por un tiempo, antes de que pudiera avanzar de nuevo, pero era su mejor opción en este momento. Una vez que avanzara, su físico y núcleo de maná crecerían en tamaño, y estaría un paso más cerca de la fuerza de una bestia salvaje de 5 estrellas. Con ese pensamiento en mente, Jason se sentó. Pero antes de avanzar, siguió su rutina diaria y entró en el mundo del alma para practicar la técnica Eavensel. Debido a su determinación de practicar la técnica del alma 3 veces al día, la energía de su alma aumentó lenta pero constantemente. Jason tenía la esperanza de poder obtener una energía del alma de 4 antes de que Artemisa avanzara nuevamente. Dejando el mundo del alma, tomó la piedra de maná con ambas manos antes de liberar el maná almacenado restante a la vez. Una pequeña tormenta de maná delgado envolvió a Jason cuando sus poros se abrieron instintivamente. Absorbiendo todo el maná de su entorno con avidez, el núcleo de maná de Jason dolía. Sus ojos se pusieron rojos cuando gotas de sangre salpicaron el saco de dormir en el que estaba sentado. La sangre brotó de sus poros mientras su cabeza se ponía roja. La cantidad de maná que había absorbido era casi demasiado para él en el momento en que el núcleo de maná aceptó con fuerza el maná y aumentó de tamaño. Sin embargo, el núcleo solo pudo aumentar lentamente su tamaño, mientras que Jason tuvo que soportar la presión agonizante durante bastante tiempo. Afortunadamente, debido a la ampliación del núcleo de maná, la presión disminuyó lentamente y, después de 1 hora, Jason pudo manejar la presión sin ningún problema. Su cuerpo estaba envuelto en un capullo blanco y solo cuando su núcleo de maná alcanzó el 4º rango de novicio, desapareció por completo. Su físico también siguió su ejemplo y alcanzó un rango más alto. Debido a la amplificación adicional de Artemis, Jason tenía un núcleo de maná de mayor tamaño y era casi comparable al rango de 6º principiante, mientras que su físico estaba en el 5º rango de principiante. Todavía era mucho más débil que las bestias salvajes promedio de 5 estrellas, pero sus posibilidades de matar a uno con un asesinato astuto o algunos otros trucos aumentaron mucho. Comiendo un pequeño desayuno, lavándose y cambiándose de ropa, Jason salió de la tienda y entró una vez más en la zona salvaje de las llanuras de una estrella. El aumento de la fuerza de uno causado por el rango de novato fue minúsculo, pero Jason aún se sentía mucho más fuerte hoy. Se podría decir que los rangos de bestias salvajes y novatos ni siquiera fueron el comienzo del viaje de uno en el vasto mundo, ya que cada aumento de nivel solo brindaba ligeras mejoras en la fuerza. Si Jason tuviera un vínculo de alma como Greg, golpearía a todas las bestias salvajes clasificadas sin ningún problema, pero, desafortunadamente, ese no fue el caso. Había pasado casi un mes desde que Greg había formado su lazo de alma y el becerro probablemente había madurado, con su fuerza en el último rango despertado o en el primer rango evolucionado. La amplificación que el toro le proporcionó a Greg definitivamente fue unas cuantas veces mayor que la mejora de Artemis, incluso si el alma de Greg solo le daría el 1% de participación. Incluso si Greg estuviera en el primer rango de novato con la mejora de un
vínculo de alma fuerte como el toro con cuernos reforzado, sería capaz de aplastar fácilmente a numerosas bestias salvajes solo con su físico. Pero, afortunadamente, Jason no perdió el tiempo pensando en qué pasaría si, de lo contrario, podría sentirse extremadamente frustrado y desmotivado. Paseando por la zona salvaje con su daga firmemente agarrada, Jason se sintió solo sin su compañera, Artemis. Para evitar eso, se concentró aún más en su entorno. Muchos grupos de jóvenes luchaban contra grandes grupos de bestias y Jason no pudo encontrar ninguna bestia de 5 estrellas en solitario, por lo que perfeccionó sus habilidades con la daga mientras luchaba contra bestias salvajes de 3 y 4 estrellas. Hasta la hora del almuerzo, no había encontrado una sola bestia salvaje de 5 estrellas. Decepcionado, regresó a la cúpula para practicar su técnica Eavensel. Después de terminar el almuerzo, Jason volvió a salir directamente a la zona salvaje donde vio una manada de 9 lobos cornudos de 5 estrellas asediando a un grupo de 4 jóvenes que intentaban entrar en la cúpula. Desafortunadamente, fueron obstaculizados por las bestias. Antes de que Jason hiciera algo precipitado, activó sus ojos de maná para comprobar si el grupo podía manejar la situación o si necesitaban su ayuda. Al observar atentamente a los jóvenes, se dio cuenta de que todos ellos estaban en el 7º rango de novicios, que estaba por encima del promedio para su edad. Él creía que serían capaces de manejar una bestia de 5 estrellas cada uno con su equipo y armaduras superiores. Sin embargo, Jason notó algo en particular. Su equipo era bueno pero no extremadamente caro, e incluso siendo superados en número, nadie sacó un arma para salvarse. Pensando en la situación en la que se encontraban, Jason concluyó que no tenían un arma de maná o que la munición ya se había agotado, por lo que quería ayudarlos. Tal vez sus técnicas de artes marciales tampoco estuvieran a la par con los movimientos instintivos de una bestia salvaje de 5 estrellas, pero Jason no se atrevía a ver morir a alguien frente a él y no hacer nada. Su corazón comenzó a latir con fuerza ya que era muy consciente de que probablemente estaba siendo ingenuo y estúpido dado su bajo rango, pero no podía dejar que sus hermanos murieran sin siquiera tratar de ayudar. Los lobos casi habían rodeado al pequeño grupo de jóvenes y algunos ya se habían abalanzado sobre ellos cuando un joven de cabello negro y ojos dorados apareció entre 2 lobos con cuernos más grandes que se encontraban a solo 2 metros de distancia el uno del otro. Jason no tuvo tiempo de dudar ya que usó casi una cuarta parte de su maná almacenado para mejorar la parte inferior de su cuerpo. Con su impresionante velocidad, aparecieron entre 2 lobos cornudos más grandes que no se dieron cuenta de que él se arrastraba sigilosamente hacia ellos. Mejoró su daga con una capa de maná antes de apuñalarla, haciendo un corte limpio en la garganta de uno de los lobos antes de sacar la daga que estaba resbaladiza por la sangre. Ni un solo ruido escapó de la garganta del lobo y solo se escuchó un fuerte golpe. La sangre brotó de su herida cuando el cuerpo del lobo muerto cayó de costado. Pero esto no fue todo, ya que los ojos de Jason se iluminaron cuando se dio la vuelta solo para perforar la daga en el cuello del desconcertado lobo cornudo. Un fuerte crujido resonó en todo el campo de batalla cuando la hoja cortó fácilmente los huesos. Debido a que Jason había equipado su daga con una capa de maná, la nitidez y la firmeza de la daga mejoraron. Definitivamente era lo suficientemente fuerte como para atravesar la columna cervical sin muchas dificultades. Jason había matado sin ayuda a 2 lobos cornudos mayores de 5 estrellas sin mucha dificultad debido a su intento de asesinato perfecto. Sin embargo, la batalla aún no había terminado ya que 7 grandes lobos cornudos aún estaban vivos. Y solo 5 de ellos ya estaban en una batalla con los jóvenes mientras otro saltaba a la refriega. Pero uno de los lobos cornudos más grandes notó que faltaban 2 miembros de su manada cuando escuchó 2 ruidos fuertes hace solo un segundo. Al darse cuenta de la vuelta, vio a los 2 lobos muertos y a un joven parado a solo unos metros de él, corriendo hacia él a gran velocidad. Mirando al joven de cabello negro con manchas de sangre en la cara, el lobo se consumió inmediatamente por la ira antes de ver los profundos ojos dorados y brillantes del joven. Su rabia se disipó casi de inmediato, sin dejar ningún rastro de ella cuando el cuerpo del lobo comenzó a temblar, mirando esos fríos ojos dorados. El lobo se sintió intimidado y sintió como si la parca llamara a su puerta animando la bienvenida al abismo.
Quería retirarse y huir del joven lo más lejos posible, pero antes de que pudiera darse cuenta de la vuelta, el joven había cerrado la distancia entre ellos y estaba a solo 1 metro de él. Jason notó la vacilación del lobo, pero no estaba seguro de por qué, ya que era una vista extremadamente inusual. Sin preocupaciones por la situación, Jason usó la abertura recién obtenida para deslizarse debajo de su estómago para evitar un ataque arrepentido de su cabeza. Su estómago fue cortado limpiamente y fuentes de sangre y órganos se derramaron sobre Jason, quien saltó después de limpiarse la cara. Había más de la mitad de su hombre usado y supervisó la batalla de los 4 jóvenes y los 6 lobos cornudos restantes para ayudar si era necesario. Fue visto como un acto inmoral matar a la presa de otra persona y Jason brindó solo un poco de apoyo. Solo un poco más de 6 minutos después, el último lobo finalmente fue eliminado. Sin embargo, antes de que eso sucediera, Jason ya había dejado a los jóvenes para recoger sus 3 cadáveres de bestias salvajes de 5 estrellas. Los había matado para que le pertenecieran, mientras que los jóvenes ni siquiera pensaron en quitárselos porque estaban agradecidos por su ayuda. Jason no era muy bueno con las interacciones sociales y dejó a los jóvenes después de una breve charla. El grupo de 4 jóvenes principalmente agradeció a Jason y querían darle algo a cambio, pero él se negó cortésmente antes de abandonar la escena. Chapter 35. Se acabó el tiempo. Jason volvió a entrar en la cúpula donde sacó los cadáveres de 5 estrellas para recuperar sus núcleos incompletos antes de almacenar los cadáveres nuevamente. Después de reponer su maná, se relajó por un corto tiempo antes de ingresar nuevamente a la zona salvaje. Era solo la 1 p.m. y todavía le quedaban aproximadamente 24 horas para mejorar sus habilidades de combate, experiencia y ganar un poco de dinero, incluidos núcleos para Artemis. Mientras supervisaba la batalla de los jóvenes, que eran al menos 1 año más jóvenes que él, Jason notó que sus habilidades de combate ya estaban a la par con las de ellos, pero aún no lo suficientemente buenas. Su familiaridad con la daga ya era decente, mientras que su habilidad de combate innata estaba definitivamente por encima del promedio. Sin embargo, algunas cosas solo se pueden aprender a través de la experiencia práctica. Por lo tanto, Jason decidió cazar grupos más grandes de bestias salvajes de 2 estrellas para mejorar su capacidad de observación en otro nivel, incluso si ya estaba por encima del promedio. Luchar contra 10 bestias salvajes de 2 estrellas sería más difícil que luchar contra un pequeño grupo de bestias salvajes de 4 estrellas o una sola bestia salvaje de 5 estrellas, excepto por su fuerza abrumadora. Jason tenía que tener cuidado durante sus peleas con cualquiera de las facciones. Pasaron las horas y solo sufrió algunos pequeños cortes después de ser abrumado por numerosas bestias, pero evitó recibir heridas graves formando pequeñas capas de maná alrededor de los puntos de su cuerpo que fueron atacados. Casi había oscurecido cuando regresó a su tienda, donde Jason realizó su rutina diaria, incluida la técnica Eavensel. Estaba bastante feliz porque había cumplido con su tarea designada más rápido de lo que esperaba. Después de escribir un breve mensaje a Greg, se metió en su saco de dormir y se sumió en un sueño sin sueños. Antes de que el primer rayo de sol llegara a las llanuras, Jason se despertó con una abrumadora sensación de felicidad cuando sintió algo esponjoso en la cara. Sabiendo que era Artemisa, inmediatamente abrió los ojos y se acurrucó con ella durante unos minutos antes de levantarse. Su herida se había curado por completo, lo que hizo feliz a Jason. Además, al sentir el aumento constante de maná dentro de su sangre, Jason comenzó a reflexionar si debería alimentarla con algunos núcleos de bestias incompletos o no. Le quedaron muchos, pero no estaba seguro de cuándo podría volver a entrar en la zona salvaje para cultivar más y había un pequeño problema. Solo le quedarán alrededor de 20,000 créditos y muchos cadáveres de bestias para vender, pero con el hambre insaciable de Artemis, Jason necesitaría hablar con Greg más tarde. Greg le había informado que la escuela comenzaría en unas 2 semanas y Jason no estaba seguro de cuánto duraría su viaje a la ciudad designada. Jason sabía que tenían que viajar durante bastante tiempo para llegar a la ciudad de Gradoa porque la ruta evitaba las peligrosas zonas de bestias mágicas. El tiempo que necesitarían para viajar desde su ciudad de Gradoa a Kilo sería de al menos 4 días con un vehículo decente. Tal vez Jason podría ingresar a la zona salvaje durante los 10 días restantes para cazar bestias de 3 y 4 estrellas por sus núcleos. Pensando en su escasez de créditos o, más probablemente, en la falta de núcleos incompletos, Jason ingresó al mundo del alma para completar su entrenamiento en Eavensel.
Luego entró en la zona salvaje de las llanuras con Artemis dando vueltas sobre él. Alrededor de las 11 am, Jason había regresado al domo nuevamente para desmantelar su tienda y guardarla en su brazalete cuántico. Luego seguramente un transbordador que lo llevara a la mansión de la familia Flair, anticipando su reunión con Greg y sus padres, mientras intentaba pensar en cómo dar una buena segunda impresión. Su primera impresión había sido bastante desastrosa frente a los padres de Greg y esperaba no volver a repetir el mismo error. Le tomaría alrededor de 40 minutos llegar a su destino. En lugar de preocupación por la familia de Greg, usó practicar la técnica Eavencel nuevamente ya que la energía de su alma ya se había repuesto. El dolor después de practicar la técnica Eavencel todavía era horrible, pero de alguna manera Jason se había acostumbrado durante las últimas 2 semanas. Cuando el transbordador llegó a la dirección que le Greg, Jason notó que había entrado en el distrito noble. Estaba justo al lado del área central, donde se encontraron las oficinas centrales del gobierno, los grandes conglomerados, la pagoda de la bestia y los grandes centros comerciales. Vio enormes patios llenos de muchas plantas y flores exóticas en filas ordenadas por todo el distrito, lo que hizo que Jason se sintiera asombrado, ya que podía ver el maná que irradiaba de algunas de estas plantas. En general, se podría decir que el patio irradiaba maná denso, que era incluso mejor que el maná fuera del domo dentro de la zona salvaje de una estrella. El distrito noble no era ni remotamente comparable con las áreas exteriores de la ciudad. El jardín delantero de la familia Flair probablemente tenía espacio más que suficiente para construir algunos ladrillos donde decenas de millas de inquilinos podrían residir rápidamente. Miró a su alrededor con asombro y vio una mansión de 3 pisos de altura en el centro de la parcela, construida con mármol blanco y muchos otros materiales exquisitos. Al calcular los precios de los materiales y el costo de la parcela, incluidas las plantas desconocidas, a Jason le dolía el corazón. Para la gente normal, ni siquiera era posible comprar una parcela en ciudades de grado C. Uno tendría que ser noble o ganar puntos de gloria, que eran equivalentes a los logros de la humanidad, para recibir el permiso para comprar tierras o propiedades más grandes. Mientras Jason admiraba el gigantesco jardín y la lujosa mansión, abrió las puertas una joven de largo cabello castaño que probablemente era un poco mayor que él. Ella lo miró con una cara ligeramente fría que sorprendió un poco a Jason. Con un vestido blanco de verano, se veía increíblemente hermosa, pero Jason sabía quién era. Era la hermana de Greg, Malia, y Jason sintió que no le agradaba, ya que evitó el contacto visual con él mientras intentaba parecer imperturbable por su presencia. No estaba seguro de por qué ella lo evitaba, pero se acercó lentamente a él, haciéndole un gesto para que la siguiera. Ni siquiera lo saludó con un hola y Jason recordó el momento del despertar del alma de Greg cuando tuvo que dar un paso atrás con una expresión aterrorizada después de mirarlo a los ojos desde una distancia muy cercana. No importa, tal vez ella es tímida o algo así. Jason no se preocupó por eso y descartó cualquier mala intención, ya que no era consciente de la sorpresa que le había dado a Malia. Los sentidos de Jason no lo habían traicionado ya que Malia estaba realmente asustada de mirarlo a los ojos. Recordaba claramente lo intimidada que había estado al mirar sus profundos y fríos ojos dorados. Malia tenía miedo de ser devorada si se atrevía a mirarlos una vez más. Pero aún así, ella era demasiado orgullosa para decir algo así en voz alta, por lo que tuvo que mantener una expresión tranquila frente a él. Jason siguió a Malia en silencio y ambos no intercambiaron ni una sola palabra, lo que resultó un silencio incómodo a su alrededor. Sin embargo, después de entrar en la mansión, estaba demasiado fascinado por la opulencia que se podía ver desde los exquisitos muebles hasta los lujosos interiores de la mansión. La magnificencia a su alrededor le hizo olvidar temporalmente el aire de incomodidad que rodeaba a Malia y su miedo. Siguieron caminando durante algún tiempo hasta que vio a un joven familiar sentado en un sofá dentro de una enorme sala de estar. Toda la sala de estar era probablemente varias veces más grande que una cancha de baloncesto y Jason se preguntó por qué alguien necesitaba tanto espacio. Al ver a Jason, Greg saltó de alegría mientras caminaba hacia él con pasos firmes pero rápidos. Jason notó que los músculos de Greg se habían vuelto más tonificados y eran más notorios, mientras que él también había ganado al menos unos centímetros de altura. Se podría decir que Greg ya era un culturista ambulante y su ropa hizo un trabajo pésimo al ocultar su físico bien formado que hizo que Jason se sintiera un poco celoso ya que todavía se veía delgado en comparación con Greg. Los dos se saludaron con un firme apretón de manos.
Jason también escaneó el núcleo de maná de Greg, solo para quedar sorprendido por lo que vio. No solo había advertido su rango del segundo rango de adepto al tercer rango de adepto en unas pocas semanas, sino que el tamaño de su núcleo de maná había peligroso. Greg todavía estaba en los niveles más bajos del rango de adepto y no era un adepto intermedio, pero con la amplificación de su vínculo del alma, probablemente sería a la par con un cuarto rango promedio de adepto. Eso sería un gran logro y Jason se sintió feliz por Greg. Estimó que el becerro habría crecido hasta convertirse en una bestia de baja evolución y compartiría alrededor del 5% al 10% de su fuerza, si no más. Como tal, era natural que el núcleo de maná de Greg también creciera. Las bestias clasificadas evolucionadas eran comparables a los rangos de expertos humanos y el 5% menos 10% ya eran comparables a al menos uno o más probablemente dos niveles de expertos. Echando otro vistazo al núcleo de maná de Greg, era más probable que Greg hubiera recibido una participación superior al 10%, lo que debido a que Jason asintiera con aprobación, ya que el alma de Greg le dio una buena cotización. Pero aún no era comparable con su propia cantidad compartida del 33% que recibió de su mundo del alma aún incompleto. Greg vio los ojos dorados de Jason brillando bajo las suaves luces de la mansión. Jason dijo: «Felicitaciones», lo que hizo que Greg sonriera levemente. Aflojando su apretón de manos, Greg miró directamente a los ojos de Jason. Malia, que vio esto, se tensó inconscientemente, pensando en el peor de los casos que no sucedió. De repente, Greg notó una pelota blanca y esponjosa en el hombro de Jason que de repente comenzó a moverse. Al abrir los ojos negros como botones de Artemis miraron a Greg, quien retrocedió sorprendido.